El oír es una de las funciones más importantes que tenemos los seres humanos. Cuando nosotros tenemos algo, dice un dicho que no sabemos lo que tenemos hasta que no lo perdemos. El oír entonces se nos vuelve como algo muy normal porque la gran mayoría de personas nacemos escuchando muchos sonidos y se nos hace muy usual, muy habitual el escuchar, el oír. eh, pero cuando nos ponemos a meditar sobre ese, esa función tan importante que tenemos los seres humanos de escuchar, de oír, nos damos cuenta de la trascendencia, la importancia que tiene ese sentido de la audición que tenemos nosotros. Hoy entonces, con base en los textos bíblicos de la liturgia del día de hoy, podemos señalar que eso del oír es muy importante, pero la palabra de Dios nos está indicando qué es lo que debemos oír. A nuestro cerebro, todo lo que ingresa a él a través de los sentidos es lo que va formando nuestro cerebro, nuestras funciones vitales, nuestro carácter, nuestra personalidad. Por eso es que la pregunta es, ¿qué es lo que nosotros oímos? Cuando oímos palabras, por ejemplo, que no edifican, no puedo, esto es difícil, esto es muy complicado, esto es imposible, eh, esto no lo voy a lograr, pues obviamente que esas palabras que oímos y que nos repetimos en nuestro interior, pues van a cobrar su sentido y se va a hacer lo que nosotros estamos oyendo de nuestras propias expresiones, de nuestras propias manifestaciones. Pero cuando por el contrario yo oigo esa buena nueva, esa noticia, esa palabra que me construye, que me edifica en mi ser, en mi interior, es la misma palabra nos está dando la fuerza necesaria para emprender y para hacer muchísimas cosas a las que los seres humanos estamos llamados, porque somos obra y creación de Dios y por ende entonces somos llamados a la santidad, a la excelencia, a la rectitud, a hacer las cosas que nos lleven a construirnos en nuestro ser cada día, a sacar todas esas facultades, todas las capacidades que Dios, nuestro Creador, nos ha dado. En este día entonces, con base en los textos bíblicos, vamos a mirar qué es lo que nos está enseñando la palabra de hoy para que nosotros lo apliquemos a nuestra vida diaria. Desde ya mismo, no es mañana no, desde ya mismo. La primera lectura entonces está tomada de la carta a los Hebreos en el capítulo 3, versículos del 7 al 14. Hermanos, dice el Espíritu Santo, si escucháis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como cuando la rebelión en el día de la prueba en el desierto, cuando me pusieron a prueba vuestros padres y me provocaron a pesar de haber visto mis obras 40 años. Por eso me indigné contra aquella generación y dije, siempre tienen el corazón extraviado, no reconocieron mis caminos, por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Atención, hermanos, que ninguno de vosotros tenga un corazón malo e incrédulo que lo lleve a desertar del Dios vivo. Animaos por el contrario los unos a los otros cada día, mientras dure este hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca engañado por el pecado. En efecto, somos partícipes de Cristo si conservamos firmes hasta el final la actitud del principio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 94. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía.
Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Durante 40 años aquella generación me asqueó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no conoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 40 al 45. En aquel tiempo se acerca a Jesús un leproso suplicándole de rodillas, si quieres puedes limpiarme. Compadecido extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente, no se lo digas a nadie, para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés para que le sirva de testimonio. Pero cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera en lugares solitarios y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Oramos para que sea el Espíritu Santo el que abra nuestro corazón, el que abra nuestros oídos, el que quite todas esas murallas, todos esos ladrillos, todos esos muros que muchas veces construimos en nuestros oídos para no escuchar aquellas cosas que nos convienen, que nos construyen y que nos edifican espiritualmente. En la primera lectura tomada en la carta a los Hebreos, él comienza diciendo, el texto bíblico, dice el Espíritu Santo. Esto significa que es Dios mismo el que está hablando a nuestras vidas. Y entonces dice, si escucháis hoy su voz, si nosotros escuchamos hoy la voz del Señor, si escuchamos hoy esa buena nueva, esa buena noticia, vamos a empezar a sentir que nuestro corazón se va ablandando poquito a poco, porque Él dice en su palabra que nos va a quitar ese corazón de piedra y nos va a dar un corazón de carne. Cuando está hablando acá de la palabra de Dios, dice, ojalá si escucháis la voz del Señor, si escucháis la voz de Dios, si escucháis la voz del Padre Celestial, de su Hijo, entonces, ¿qué vamos a hacer? No vamos a endurecer nuestro corazón. La vida nos enseña que ante el dolor, ante el sufrimiento, ante las dificultades, los seres humanos en principio soportamos el dolor, pero después que se va haciendo, digamos, más fuerte, más frecuente ese padecimiento, esa situación, tendemos a superarla, pero a pesar de que vamos superando esa situación, nuestro corazón se va endureciendo, nuestro corazón se va haciendo más fuerte cada día, pero no para las buenas cosas, sino para evitar precisamente ese dolor, esa tristeza, esa angustia que nos causa una determinada situación de sufrimiento. Pero está diciendo el Espíritu Santo a la vida de cada uno de nosotros que ojalá escuchemos. Pero ¿qué es lo que debemos escuchar? Debemos escuchar la voz de Dios. Muchas veces escuchamos la voz del mundo, escuchamos la voz de aquella persona que quizás
vive mucho de las apariencias, vive mucho de las mentiras, vive mucho del engaño, y a esas personas muchas veces a las que obedecemos y desconocemos esa voz de Dios. Y por eso es que nos equivocamos, por eso es que cometemos tantos errores, porque no escuchamos esa voz de Dios, no escuchamos esa buena noticia que nos llena de mucha fortaleza para enfrentarnos a cualquier situación. Vamos a pensar, voy a poner un ejemplo en el mundo cotidiano. Muchas veces no tenemos dinero y en lugar de orar a Dios, en lugar de pedirle a Dios Él es el dueño del oro y de la plata, Él es el dueño, Él escucha, la palabra de Dios dice eso, pidan y se les dará. Y si nosotros sabemos pedir, Dios nos va a proveer lo necesario para cubrir nuestras necesidades. Pero muchas veces no escuchamos la palabra de Dios y nos vamos a escuchar que a la persona que nos dice yo le puedo prestar, yo le cobro al 10% de intereses, me paga cuando quiera, y nos metemos en más problemas de los que pretendemos solucionar. Escuchemos la voz del Señor, escuchemos la voz de Dios que nos enseña la prudencia, nos enseña la paciencia, nos da sabiduría para tomar esas decisiones que muchas veces son trascendentes y que tenemos que tomarlas de una manera rápida, de una manera pero concertada, una manera pensada, una manera razonada. Ojalá escuchemos hoy la voz del Señor. Él nos está diciendo, no endurezcamos nuestro corazón. Si nosotros entendemos, así como dice el Salmo número 1, dichoso el hombre que escucha los mandatos de Dios y que los pone por obra. Se parece a un árbol plantado a la orilla del río, a la orilla de la acequia. Siempre se conservará frondoso, porque tiene las raíces sumergidas en esa agua, que hace que siempre, a pesar de que haya sequía, a pesar de que haya fuertes vientos, fuertes tormentas, ese árbol siempre se conservará frondoso, porque ha puesto su confianza en el Señor. Y entonces cuando escuchamos nosotros la voz de Dios, nos hacemos fuertes como ese árbol, que a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas que vamos a tener, siempre vamos a estar muy bien plantados, por cuanto Dios es el que nos da esa seguridad, esa fortaleza para enfrentar cualquier situación. Y en el Evangelio entonces nos está diciendo que en el Evangelio de San Marcos nos está diciendo que un leproso, ¿quién era un leproso? Pues es una persona que tiene dificultades, es una persona que tiene una enfermedad que nosotros ya lo sabemos que en el Antiguo Testamento el leproso era sacado de su casa, de su familia, alejado y era llevado a los lugares más apartados del pueblo, no se podía acercar a las personas. Anunciaba con una campanita que estaba enfermo para que se retiraran de él. Entonces es una persona que a partir de la enfermedad perdía absolutamente todo valor, porque no encontraba a quien lo ayudara, a quien le diera la fortaleza emocional, espiritual, de fraternidad para poder superar esa situación. Entonces este leproso se acerca a Jesús y le suplica, postrándose de rodillas, si quieres puedes limpiarme. No le impone, no lo obliga al Señor, sino le dice si quieres, si esa es tu voluntad. Estoy enfermo, estoy en una situación de desolación, de rechazo, de angustia, pero si quieres, Señor, puedes limpiarme. ¿Y qué es lo que quiere el Señor siempre de sus hijos? ¿Qué es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo, nuestro hermano? Es que nosotros estemos bien, que nosotros nos libremos de la esclavitud, que nosotros recobremos nuestra libertad frente a muchas situaciones que nos tienen atados. Entonces, ¿qué le contesta Jesús? Si quiero que quedes limpio. Entonces se compadeció, extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero, queda limpio. Dios no quiere que ninguno de sus hijos, de ninguna de sus criaturas se pierda. Él quiere que todos se salven.
Dios quiere que nosotros ejercitemos la libertad. Dios quiere que nos demos cuenta del amor que nos tiene. Dios quiere que estemos sanos, que estemos libres, que nuestro corazón esté lleno de la presencia suya. Dios quiere eso. Y por eso acá entonces le dice quiero, queda limpio. Y la lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Pero fijémonos que aquí el leproso se acercó a Jesús. El leproso le suplicó de rodillas a Jesús. Le pidió, si era la voluntad de él, que lo limpiara. Eso es lo que nos está invitando entonces a nosotros la palabra de Dios en este día. Oigamos hoy la voz de Dios. Oigamos hoy sus enseñanzas a través de esa buena nueva que nos está indicando que todo lo que nosotros le pidamos a Él, así como este leproso que le pidió que lo sanara, que lo limpiara de la lepra, y el Señor le dijo, quiero, quedas limpio, quedas sano. Hoy también entonces escuchemos esa voz de Dios, escuchemos esa buena nueva que es nuestro Señor Jesucristo, que nos limpia, que nos sana, que nos liberta. Aprendamos eso y sobre todo pongámoslo por obra en cada uno de los momentos de nuestra vida. Vamos a darle gracias al Señor y vamos a pedirle en oración que Él nos limpie, que Él nos abra nuestros oídos a su voz. Padre, te damos infinitas gracias por tu bondad. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu Hijo, que es esa palabra viva, que es esa palabra que se encarnó en esta tierra, esa palabra viva que nos hace escuchar, que nos hace llenar nuestro corazón de todas esas esperanzas, de todas esas emociones que nos fortalecen nuestro carácter. Hoy te pedimos, Señor, que podamos escuchar tu voz. Hoy te pedimos que no endurezcamos nuestro corazón, que por el contrario tú nos llenes, Señor, de tu palabra y que nos puedas permitir que a través de ella nosotros podamos obrar en los demás ese amor que tú nos muestras en cada una de tus obras. Por eso, Señor, hoy te pedimos que nos quites toda sordera espiritual que tengamos, que nos permitas oír hoy y siempre tu voz, Señor. Te damos infinitas gracias a ti, Padre, a ti, Hijo y a ti, Espíritu Santo, desde hoy para siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.